Este conflicto como un globo de ensayo para pasar la reforma laboral. Y la reforma laboral no es solo una ley que se vota en el Congreso. No creamos eso. La reforma laboral la van a querer aplicar fábrica por fábrica. Es cada derecho que te quitan cada día. Reforma laboral. Reforma laboral. Reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral. Modernización laboral. Además, una situación angustiante de los trabajadores porque fueron despedidos primero con un mail sin saber lo que ocurría, no están cobrando el salario y tampoco han cobrado la indemnización. A partir de las 4 de la mañana la empresa fue totalmente militarizada. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando? 14 años. Hoy cumplí 65 años y 42 años de trabajo. ¿Qué antigüedad tenés? 21 años. Entendemos que han pausado los pagos a todos, incluso no sabemos si vamos a cobrar el sueldo incluso el próximo mes porque la planta está parada. Trabajadores que tienen 42 años de fábricas están enfermos de haberse expuesto tantos años a una fábrica química y no quieren ni siquiera pagarle las indemnizaciones. La flexibilidad es un activo, no una amenaza. La flexibilidad es un activo, no una amenaza. Lo que realmente impulsa el crecimiento económico es la innovación y la creatividad. Y esto solo puede florecer en contexto de flexibilidad. La reforma laboral que impulsan el gobierno de Milei y los grandes empresarios no es un ataque más. Pretende una modificación histórica, eliminar derechos que se conquistaron con años de lucha. Quieren trabajadores más baratos, con peores condiciones laborales y sin poder organizarse para reclamar. Nos quieren esclavos. En cada ciudad del país, campañas de denuncia para que las y los trabajadores sepan qué está en juego. Preparar la resistencia organizada. Construir espacios de coordinación entre los distintos sectores. Exigir a los sindicatos y a las centrales sindicales un plan de lucha para derrotar este ataque. En nuestra provincia, las luchas del año que pasó dejaron fuerzas reales para encarar este desafío. Los trabajadores petroquímicos de Río Tercero resistieron el vaciamiento de la fábrica y protagonizaron durante meses la lucha más importante de la provincia. Una empresa que empezó y cambió en realidad comercialmente su eje y de producir después de 40 años se reconvierte en una importadora y nos deja afuera a cerca de 150 familias, esto sin contar los compañeros y las compañeras contratistas también, ¿no? Que es un número que se abulta porque son aproximadamente 70 compañeros contratistas que también trabajaban indirectamente en esta fábrica, así que en la línea la relación es directa. Luego viene la segunda parte, cuando Petroquímica cierra las puertas directamente de la fábrica por completo. Esto pasó el 14 de julio del 2025 y deja afuera nuevamente a cerca de 130 familias. Y bueno, también en línea con una recesión, en línea con un gobierno que no ha implementado ninguna herramienta para proteger la industria nacional. Y bueno, en consecuencias, los que pagamos los platos rotos siempre somos los mismos, somos los laburantes. Esa pelea no terminó en la calle. Permitió ganar una herramienta clave, la conducción del sindicato. Creo que haber recuperado el sindicato es, de cierta manera, tener nuevamente las herramientas históricas, las cuales nosotros hemos utilizado junto a la base para enfrentar cada ataque que nos han dado las fábricas. Yo digo herramientas históricas, hablo de la huelga. Me parece que el sindicato va a volver a tener la huelga como una herramienta para luchar. También, cuando hablo de herramientas, hablo de una herramienta que me parece importantísima, que son las tomas de plantas. Una herramienta que se utilizó mucho en los 70 y que claramente había quedado en el olvido. Haber recuperado el sindicato es también, desde la base, es empezar a estar más cerca de los compañeros, que los representantes gremiales estén en las fábricas. Eso no se negocia. Y los sindicatos no pueden sectorizarse y solamente
mirar sus propios conflictos. Los sindicatos tienen que estar en cada uno de los conflictos que tenga la clase trabajadora, y creo que recuperar el sindicato para los químicos y petroquímicos y para el movimiento obrero de Córdoba va a ser eso, ¿no? Que haya un sindicato en la calle, no solamente en los conflictos que nos represente o que tengamos nosotros como sector, sino vamos a estar acompañando a los docentes, vamos a estar acompañando a los diferentes industriales, vamos a estar acompañando a los universitarios y estaremos acompañando a la ciencia y a cada uno de los sectores que sea atacado por este gobierno de derecha que claramente no tiene nada para darnos a la clase trabajadora. Su lucha no fue solo por la defensa de sus puestos de trabajo. Desde esa experiencia, los trabajadores petroquímicos se pusieron a la cabeza de convocar a otros sectores de trabajadores y estudiantes, a organizarse en un plenario desde abajo y democrático, para enfrentar la reforma laboral que impulsan Milei y el empresariado. Saben que si pierden derechos, todos los trabajadores y los sectores populares van a estar en peores condiciones. Creo que es una lucha que no se puede dar sectorizada, vienen por todos, vienen por cada uno de los sectores y vienen básicamente por la clase trabajadora, vienen a imponer condiciones de trabajo claramente explotadas, con trabajadores con disminución de salario, trabajadores sin condiciones de salud, sin condiciones laborales óptimas, por lo cual la gran unidad que va a ser el pueblo en sí es lo que puede llegar a revertir esta situación. Si creemos que individualmente cada sector pueda ganar la batalla, la verdad que estamos totalmente equivocados, y en esa línea poder estar en la calle juntos, poder llevar adelante acciones directas juntos y sobre todo poder llevar adelante un plan de lucha que no sea un plan de lucha que solo quiera venirse a aplicar con un paro total de actividades de la Confederación General del Trabajo y que quede aislado, sino que tiene que haber un plan de lucha con continuidad y eso solamente se va a poder ejecutar, se va a poder convertir realmente en realidad si es que todos los sectores entendemos que tenemos que sentarnos y ver que tenemos un enemigo en común y que tenemos que salir a enfrentarlo, que es Milei y que es el gobierno nacional y obviamente todos sus cómplices, porque Milei no gobierna solo, Milei no viene a implementar una reforma laboral solo, sino que viene con apoyos incluso de sectores que muchas veces han querido vender que son parte del movimiento obrero, y digo sectores, ¿no?, del peronismo, que también hay que marcarlo y hay que enfrentarlo. Uno de los sectores que votó y convocó al plenario junto con los petroquímicos fue el de las y los investigadores de ATE-CONICET. Un sector que viene de organizar una junta interna con funcionamiento asambleario. Nosotros, como trabajadores de CONICET, somos parte de un organismo, en este caso público y científico, que es fuertemente verticalista. Entonces, frente a ese tipo de lógicas, que incluso hoy todavía más marcadas y más fuertes, que generan más situaciones de violencia dentro de los propios institutos, lo que cada vez estamos más convencidos es que necesitamos experiencias democráticas, necesitamos construir, teniendo en cuenta la voz de cada uno de los trabajadores que formamos parte de ese organismo, posibles proyectos, posibles vías para delinear nuestros procesos de lucha. Asimismo, nosotros también defendemos con mucha fuerza la idea de una ciencia pública que esté al servicio del pueblo. Y creemos que esa idea de ciencia pública tiene que estar sí o sí en coherencia con una práctica política diaria de nuestra parte y eso no se puede concretar si no es también en articulación con todos los otros sectores que están siendo atacados, como jubilados, como estudiantes, como docentes, como químicos, como trabajadores en general del sector tanto público como privado. Lucharon en defensa de la ciencia y la educación y se solidarizaron con cada sector en lucha de la provincia. Hoy saben que la lucha contra la reforma laboral es una pelea fundamental por la vida y el tiempo de la clase trabajadora. Hay una cuestión como bien básica y general que tiene que ver con que la ley de contrato de trabajo actual y la legislación en general, digamos, sobre el trabajo, sobre el empleo privado,
es un poco la vara con la que se mide el resto de los empleos, ya sean autónomos o ya sean públicos. Entonces, cuando esa vara baja, parece que afecta solamente a la gente que tiene un trabajo en blanco en el sector privado, pero en realidad nos afecta a todos los que tenemos algún tipo de empleo, pues tanto en legislación concreta como en la práctica, siempre se está observando esa vara. Y en eso hay que empezar a resquebrajar esta idea de que el tiempo de una persona tiene que estar abocado meramente a lo productivo, entendido como aquello que retribuye dinero. ¿Qué clase de personas estamos habitando este contexto actual cuando solamente nos abocamos a trabajar para tener dinero porque queremos hacer tal cosa o trabajar para sobrevivir porque no nos está alcanzando el dinero? Están viniendo por cada una de las dimensiones de la vida de la clase trabajadora. Las y los docentes que recuperaron la seccional capital de UPC también son parte de esta coordinación. Saben que la reforma laboral va a empeorar aún más las condiciones en las que educan todos los días. Charlando, viste, con compañeros, docentes, muchas veces te dicen, bueno, ¿y a mí qué me va a afectar la reforma laboral si yo ya laburo todo el día, ya estoy reprecarizado? Y eso tiene un punto, o sea, porque realmente nosotros laburamos cada vez más horas, compañeros que tienen que acumular cada vez más cargos, cada vez más horas cátedras, correr de escuela a escuela, nos sobrecargan con un montón de tareas administrativas, el común de la docencia está quemado, agotado, con sobrecarga laboral, y no solamente con tareas docentes, sino que empieza a ser cada vez más común compañeros que salen de una escuela y se ponen a hacer Uber, o que tienen otro trabajo para complementar ingresos para poder llegar a fin de mes porque no pueden sostener a su familia con los salarios que tenemos los docentes. Pero la verdad que si pasa la reforma laboral vamos a estar en muchas peores condiciones. O sea, no solamente porque nosotros vamos a estar mucho más precarizados, sino porque va a ser mucho más crítica la situación que tenemos en las aulas, porque tenemos que pensar que los que van a estar más empobrecidos y van a perder condiciones laborales son las propias familias de nuestros estudiantes. Entonces va a ser mucha más crítica la situación que se vive, las condiciones para educar van a ser peores. Y además me parece que hay un ataque muy concreto del que se habla poco, que es que con la reforma laboral lo que quieren hacer es prácticamente eliminar el derecho a huelga, declarando como actividades esenciales a distintos rubros, empezando en primer lugar por la salud y la educación, ¿no? O sea, que te declaran la actividad esencial y por lo tanto tenés que sostener el trabajo y no podés hacer huelga. Y eso me parece un ataque muy importante porque si ya tenemos estas condiciones, si ya tenemos una educación recontra degradada, lo que quieren evitar es que tengamos el derecho a organizarnos y a protestar en defensa de la educación de nuestras pibes. Este gobierno quiere hacer creer que no hay alternativa, pero la realidad te muestra otra cosa. Cuando se pelea con fuerza, se pueden arrancar conquistas. La fuerza social de la clase trabajadora no está solo en el número, sino en el lugar que ocupa. Producen, transportan, hacen funcionar el país y también pueden pararlo. En el mes de agosto los servicios de navegación aérea llevamos medidas de fuerza. Los 54 aeropuertos de todo el país paralizaron y adhirieron a las medidas de fuerza. No voló ni un solo vuelo. A ese reclamo no tuvimos respuesta, solo represalias por parte de la empresa. En el mes de diciembre volvimos con las medidas de fuerza y el 22 de diciembre nos sacaron una conciliación obligatoria. Se cumple ahora en el mes de enero. De ahí vamos a volver a reclamar por la reincorporación de nuestros compañeros, por el problema salarial y por la reforma laboral. Imaginen ustedes lo importante que sería que cada uno de los sectores estratégicos que prestan los servicios aunaran sus fuerzas para paralizar absolutamente todo en el país. Esos legisladores que van y traicionan y van y negocian a espaldas de los laburantes las reformas ni siquiera podrían llegar al Congreso de la Nación. Por eso es importantísimo que busquemos unir los distintos sectores en lucha para demostrar la verdadera fuerza que tiene la clase trabajadora para derrotar la reforma laboral regresiva y a este gobierno y todas sus políticas en contra de la clase trabajadora. Los jubilados ya vivieron todo esto en los 90.
escucharon las mismas promesas y pagaron las mismas consecuencias. Por eso, saben que cuando hablan de modernización, hablan de ajuste. Esta historia ya la conocemos, ya la vivimos en la década de los 90 con el menemismo, con la flexibilización laboral, con las reformas que prometían más cantidad de trabajo, mejora para todos, salariazo. Después supimos de que no, de que eso no se dio, que fue precarizar el trabajo, los sueldos, los despidos en masa. Y hoy estamos en alerta por esta parte que ya hemos transitado y que no queremos los que lo hemos pasado, por eso es que alentamos a estar alerta que no pase esta reforma. Si esta reforma pasa, la laboral, sabemos que se vienen las otras reformas. Es por eso que debemos organizarnos, resistir, participar en las acciones, salir todos a confrontar y a no permitir nunca más una reforma de ningún tipo, porque no traen mejorías para la clase trabajadora. Sí traen más recesión, más empobrecimiento para toda la sociedad y sobre todo más esclavitud para los trabajadores con más horas, menos sueldo y vivir para trabajar. Bueno, no queremos eso. Es un ataque histórico. Histórico, no es un poquito más de lo mismo. Todos dicen es una reforma esclavista. No podemos seguir respondiendo con la misma medida. Nos tiran con misiles. Tenemos que ver cuáles son nuestros misiles. No le podemos seguir tirando con una gomera. Así no los vamos a vencer. ¿Y cuáles son nuestros misiles? No sé, compañero. Cortemos puentes, organicemos cortadas de puentes, cortemos la terminal de ómnibus, cortemos la salida de las líneas de colectivo, no sé, otras que pensemos todo. Lo que no puede ser, compañero, es que alguien crea que con una marcha lo vamos a parar. Ahora sí, hay miles y miles que le podemos mostrar el camino, que es la decisión, como los Che Guevara, como los Toscos y todos los que hicieron el Cordobazo, que no fue solamente marcha. Los derechos no se mendigan, se defienden peleando.